Ya sin más, vamos a dar paso a esta primera mesa. Invitamos a los compañeros David Cervera, Luis Domingo González, José María Cabello y Lucio César, por favor, que me acompañen. Un aplauso para todos ellos. Bien, esta mesa, como habéis visto ya, vamos a hablar sobre las claves de la innovación educativa, formación y alfabetización digital, transformación pedagógica y aprendizaje ilimitado. La verdad es que tiene tela el nombre de la mesa. Vamos allá. Os doy la presentación primero, ya sabéis quién es, ¿no? David Cervera, pero él es el director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, Consejería de la Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Durante su experiencia profesional en la Comunidad de Madrid destaca la gestión del programa bilingüe, la plataforma Educa Madrid, proyectos de innovación educativa y el programa STEM Madrid, además de gestionar las relaciones con la OCDE, la IEA y la Unión Europea, esto en la etapa en el Ministerio de Educación. A mí me llama la atención que de aquí a Nueva York, pero antes nos vas a hablar de algo, porque luego coge el vuelo, ¿eh? Sí, la verdad es que según me baje me tengo que ir a Nueva York, con lo cual nos podrá acompañar en esa fantástica comida con violinista incluida. Lamento no poder estar con vosotros y precisamente bueno, pues nos vamos a mostrar y a defender pues lo que es la innovación en la Comunidad de Madrid en ámbitos también tecnológicos como son los que vamos a estar y de los que estábamos hablando hoy, pero también en ese Global Classroom que van a ir a Naciones Unidas nuestros alumnos, 10 alumnos de centros públicos de la Comunidad de Madrid que van a defender, bueno, pues posiciones de España allí, en Naciones Unidas. Y para llegar allí han tenido que aprender e informarse y utilizar Internet, incluso el chat GPT, para defender posiciones desde posiciones de países que ellos incluso no conocían, ¿no? Han hecho estas delegaciones para precisamente entrenarse en el debate, en la oratoria, en el trabajo en equipo. No todo es tecnología, yo creo que también hay que poner en valor en ese equilibrio todo lo que se desarrolla en los centros educativos y que el docente evidentemente es la pieza fundamental, como bien decías tú y que nos habían dicho de que no nos van a sustituir, porque en el fondo tenemos que motivar, incentivar y trabajar con ellos pues desde la psicomotricidad fina, pasando a la tecnología y a la inteligencia artificial y generativa y la que venga, lo que está por venir. Con lo cual, bueno, pues sí, nos vamos a Nueva York a poder conseguir también algún que otro premio para Madrid y por tanto para España también. Y bueno, pues a seguir trabajando en todos estos temas en los que la robótica, en los que el conseguir que tengan esas competencias blandas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que estamos trabajando también a través de las matemáticas, de la física y de esa interacción que tenemos que conseguir para que alumnos y alumnas en STEM, porque no nos falta nadie, no nos sobra nadie, quiero decir, ni chicos ni chicas, pero que esas áreas STEM que también tenemos que potenciar realmente pues estén ahí y los alumnos realmente lleguen a esos puestos de las empresas que los están demandando. Genial, será una buena oportunidad para desarrollar este tema porque el de los proyectos de robótica será muy apasionante. Damos paso a Luis Domingo, bienvenido, recién llegado, Luis, casi apurando el Uber, ¿no? Me imagino. No hemos tenido prisa para venir, pero tampoco para marchar. Eso es. Por lo tanto, trataremos de compensar. Luis Domingo González Núñez es director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Él es diplomado en Profesorado de EGB por la Escuela Universitaria de Burgos y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid. Cuéntenos un poco de lo que vamos a desarrollar luego en esta mesa redonda, Luis. Bueno, pues os puedo contar que en Castilla y León lo que tratamos es de hacer las cosas sencillas y que a veces son pues más sencillas de lo que parecen. Y lo que tratamos en nuestro sistema educativo, que es en torno a lo que converge cualquier mesa, es poner en práctica lo que ahora está de moda, ¿no? Está de moda eso de educar por competencias. Pero no hay moda más antigua, porque es lo que toda la santa vida se ha hecho en aquella tierra. Educar por competencias es lo que es preparar para la vida, ¿no? Preparar para la vida y preparar para la vida en base a unos conocimientos previos indispensables para poder ejercer por competencias. Y si queremos preparar para la vida ¿qué es? La vida es pues conocer los saberes básicos. Antes es verdad, eran lectura, eran cálculo, cosas que trabajamos con Odilo,
Pero ahora también es el ámbito internacional, ahora también es el ámbito digital del que recientemente se ha hablado. Y para que eso tenga éxito hay una pieza fundamental. Para que esos saberes se trasladen al alumnado y preparar para la vida es la debida formación permanente del profesorado. La formación inicial es igual en toda España. Lo que en la vida te diferencias o te mueres. Y lo que diferencia unos sistemas a otros es la formación permanente que tenga su profesorado. Esa capacidad de innovación, de emocionar, de apasionar. Y es una base importante que también contemplamos a través de Odilo. Y la tercera cuestión importante es la complicidad de las familias. Eso de que hay que hacer de la escuela la vida, pero también de la vida a la escuela. Y quien puede hacer que la vida sea la escuela son las familias. Si su concurso, esto será un fracaso. Y bueno, esto es la experiencia, el preámbulo que podemos decir que vamos a hacerlo siempre a través de ese método de la innovación, que es la herramienta que mueve el mundo, pero no olvidando que siempre la mejor innovación siempre hunde sus raíces en la mejor de las tradiciones. Qué bonito que lo hace, ¿verdad? Sabemos que en el informe PISA, publicado el pasado diciembre, Castilla y León quedó en el primer puesto en comprensión lectora y los alumnos de Madrid en el tercer puesto. No sé hasta qué punto la relación entre el acceso ilimitado a los recursos educativos, Luis, y el desarrollo de hábitos de aprendizaje tiene algo que ver, ¿no? Oye, perdonadme que sea presumido cuando diga primeros en comprensión lectora y primeros en comprensión matemática y primeros en comprensión de ciencias. Es decir, igual es un poco vanidoso. Pero como en aquella tierra nos queremos tan poco y se habla tan poco de nosotros, pues caramba, las sociedades que no se quieren no avanzan. Y por lo tanto, perdonadme esta reflexión vanidosa, pero para una vez que nos sentimos orgullosos, tenemos que decirlo. Lo dije anteriormente, la comprensión lectora. Yo no conozco a ningún niño ni una niña que aprendiendo a leer correctamente en las primeras edades fracase. Me parece la piedra roseta que marca el éxito del fracaso. Por lo tanto, en Castilla y León, en todas las etapas educativas obligatorias, en todos los centros tenidos con fondos públicos, el plan de lectura es algo obligatorio, esencial. Todas las formas de leer, porque entendemos que no solamente está vinculado a la competencia lingüística, también a la matemática. Una persona que no sepa leer bien no sabe comprender. Si no sabe comprender, no puede saber resolver. Por lo tanto, la lectura es el salvoconducto que va a garantizar el éxito. La lectura, el cálculo, la digitalización, lo internacional, eso es una panoplia que la colaboración que tenemos con Odilo es el crisol que aúna todo. Lo democratiza, la participación de las familias para llegar a esa herramienta. La escuela debe contribuir a eso, a que iguale. Es decir, que es inasumible que las condiciones sociales, económicas, culturales de un alumno le marquen su futuro. Correcto. Por lo tanto, la escuela debe contribuir a esto. Y esta acción nuestra, que hacemos en colaboración con Odilo, permite eso, democratizar para que la escuela se preste a esa igualdad de oportunidades. Nunca igualdad de destino, pero sí de oportunidades. Igualar sin uniformar. Luego hablamos, perfecto, de estas plataformas, ¿no? De Leocil y de Madrid, ¿no? Hablaba usted también de esta importancia de la complicidad de las familias y Chema Cabello en el pre-café que hemos hecho también hemos hablado de esta necesidad de la relación de las administraciones y las familias, ¿no? Chema Cabello Sáenz de Santa María, él es director general de Personal, Formación e Innovación Educativa del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Vale. Lo primero agradecer a Odilo que me haya invitado a estar aquí. No voy a decir que me siento abrumado, pero es un placer poder compartir esta mesa y felicitaros por la distinción, por la publicación. La verdad que es siempre un orgullo tener una empresa española que se sitúe en esas posiciones. Para un humilde director general que os conoció en Simo hace unos meses, pues uno se da cuenta de dónde está. Y bueno, por supuesto, felicitaciones. Ya no sé ni por dónde seguir.
Estimada directora, todos hemos empezado alguna vez a dar clase de informática. ¿Qué tiempos aquellos cuando yo empecé en Madridejos? Allí, cuando empecé en Madridejos, y a mí también me asignaron la clase de informática como el resto. O sea, que te queda una hora libre. Dice, no, ¿cómo que te queda una hora libre? No, que a la hora libre vas a hacer la informática en diversificación curricular. Y ahí empezamos. O sea, hoy en día nos faltan los profesionales. Hoy en día tenemos la carga docente totalmente asentada, tenemos las materias a nivel curricular totalmente asentadas, bueno, sobre unos cimientos un poco flojos, porque con todo lo que estamos conociendo de inteligencia artificial, robótica y demás, aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero qué tiempos cuando empezábamos a dar clase de informática con aquellos cacharros y nos soldaban en clase así, ¡pla! ¿Qué te ha tocado esto? Y empezábamos como podíamos. La verdad que viendo la evolución desde aquel año 96 hasta hoy, pues efectivamente hemos evolucionado mucho. Y por no alargar mucho, pues seguir un poco con el tema de las familias. Hablamos de todo lo que estamos evolucionando. Los alumnos, los contenidos, los nuevos contenidos, formamos a los docentes, pero tenemos detrás a las familias. O sea, hace poco estaba en el Vives viendo un programa de evaluación competencial y me enseñaron un gráfico que era el típico gráfico tela de araña en el cual se veía cómo resultaba la evaluación de los alumnos. Y yo dije, ¿esto lo entiende una familia? ¿Esto realmente lo va a entender una familia? O sea, la familia tiene que evolucionar de esas notas de progresa adecuadamente, suspenso, aprobado, sobresaliente, va a tener que evolucionar a un pensamiento totalmente distinto. Entonces, ese cambio que estamos viviendo con los alumnos, que estamos viviendo con los docentes, yo creo que en Aragón nos vamos a centrar también un poco en hacerlo con las familias, porque al final tienen que entender lo que estamos haciendo. O sea, si yo le presento a la familia un modelo de evaluación y no lo entiende, si no entiende por qué su hijo ha suspendido cuando tiene una media de 6 en no sé qué pruebas, y ha suspendido, pero es que no ha suspendido porque no es un suspenso, es que está por debajo de la media competencial. Entonces, yo creo que esa formación es muy importante. Yo creo que tenemos ahí un reto muy importante, que las familias nos entiendan, porque entender a los docentes, o sea, yo hace 6 meses estaba en un centro de adultos, era el director, colocando pizarras y haciendo las formaciones, y nos cuesta mucho que los usuarios, que también son nuestras familias, nos comprendan a los docentes. Y ahí es donde tenemos la brecha normativa, la brecha de la educación entre lo que son las administraciones y las familias. Es importante reducirla. Se nos gira trabajo con esto, o sea, además de profesores, de técnicos, además somos familia todos, ¿no? La mayoría de nosotros debemos tener hijos, si no sobrinos, o sea, que la educación pasa por manos también de las familias. Sin más, vamos a dar paso al último de nuestros ponentes, pero no menos importante, Lucio César Calleja Bachiller. Él es director general de Innovación Educativa y Centros, Consejería de la Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Hablábamos también con Lucio antes que la herramienta que acerca al alumnado es la lectura y que no hay otras formas, ¿no?, de usar la tecnología para el bien de uno mismo. Cuéntanos. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, un poco también, a la par que mis compañeros en la mesa, quiero agradecer a Odilo, por supuesto, la invitación esta mañana aquí. Estoy encantado de poder estar, pues eso, rodeado de gente que bueno, pues que de una u otra forma estamos colaborando y apostando por los modelos educativos en España, porque al final, pues un poco como decía la directora general del Ministerio al principio, lo más importante es el resultado que conseguimos con nuestros alumnos, y cada alumno tiene que ser un poco el objetivo de nuestros trabajos y de nuestros desvelos. Efectivamente, lo que decías, que hablábamos antes, es un poco cuál está siendo la línea de actuación en la Consejería de Educación en Castilla-La Mancha. Nosotros, como todos estamos haciendo ahora mismo, estamos inmersos en la puesta en marcha de ese plan de digitalización que tenemos muy avanzado en cuanto a la implementación, porque hemos prácticamente instalado todas las aulas digitales en los centros, hemos dotado de recursos de una manera, yo creo que muy relevante, pero nos planteamos como objetivo fundamental que este plan de digitalización, esta dotación de recursos informáticos no puede ser el fin en sí mismo. Es decir, esto tiene que venir a soportar y a complementar el trabajo que día a día están haciendo los docentes en las clases. Para ello, formación de docentes, fundamental,
formación que tiene que ir en paralelo, y en ese sentido también nos sentimos muy orgullosos de cómo está respondiendo el profesorado y de la cantidad de gente. Ahora mismo tenemos más del 80% de docentes que ya están acreditados en el nivel de competencia digital, y eso nos parece que es muy relevante. Y ahora, en esta fase en la que estamos ahora mismo, donde los centros están desarrollando también sus propios planes digitales que lo que vienen es a poner en contexto toda esa herramienta que se les ha dado, lo que pretendemos y lo que los centros van a pretender con estos planes digitales es hacer un buen uso de los dispositivos, es hacer un uso razonable, un uso responsable, sacarles la máxima utilidad. Es decir, yo creo que la digitalización no tiene que venir a sustituir a lo anterior. El otro día hablaba con una madre, y os voy a poner este ejemplo que es así un poco de andar por casa, pero que creo que es muy significativo de cuál es un poco el cómo entendemos nosotros la digitalización. Me decía esta madre: mira, Lucio, es que yo no sé esto de los cacharros en la educación, esto de los móviles, las tablets, tal. Yo no sé si esto es bueno del todo, ¿eh? Dice, porque claro, esto viene aquí a sustituir lo que teníamos antes, y yo creo que los niños antes aprendían mejor con los libros, ¿y tú cómo lo ves esto? Y yo le dije, vamos a ver, ¿tú tienes Thermomix en la cocina? Y me dice, sí. Digo, ¿y la usas? Claro. Dice, sí, sí. Digo, ¿y has tirado las sartenes? Dice, no, hombre, ¿cómo voy a tirar las sartenes? Digo, pues esto hay que entenderlo un poco de la misma manera. Es decir, la digitalización, las nuevas tecnologías, los aportes que la evolución tecnológica nos está trayendo a la educación, no vienen a sustituir lo que teníamos, porque efectivamente yo creo que la innovación tiene que tener asentadas, como decía el compañero, las raíces en una base estable, que es en la que venimos trabajando. Y por eso creo que es muy importante hacer, más allá del prohibir sí, prohibir no, del si podemos usar o no usar los dispositivos, los teléfonos, tal. Yo creo que lo más importante es hacer planes de actuación que enseñen a trabajar a los docentes con los dispositivos, que enseñen a los alumnos, que yo creo que eso es muy importante y que es una cuestión que tenemos que tener muy en consideración. A los alumnos hay que enseñarles a usar un dispositivo, hay que enseñarles a usar un móvil, hay que enseñarles a usar un ordenador, hay que enseñarles a crear contenidos en las redes sociales y saber cuál es el impacto de esa acción que están llevando a cabo. Y en ese sentido, desde la Consejería de Educación estamos planteando ahora mismo una estrategia de alfabetización mediática también, porque nos interesa mucho no solo regular, sino enseñar y que los alumnos aprendan con nosotros. Y muy importante también, y con esto termino, que en ese aprendizaje de cómo trabajar con los dispositivos, el grado de implicación de las familias tiene que ser fundamental. Los chicos pasan en el instituto 5, 6 horas, 7 horas, en el centro educativo en general. El resto del tiempo están en la calle, están en la sociedad, están en sus casas, están con sus amigos. La responsabilidad total no puede recaer de ninguna manera en los centros educativos, pero sí que creo que tenemos esa gran suerte de poder ser interactivos con el resto de sectores de la comunidad educativa, y yo creo que en ese sentido la herramienta de Odilo también favorece mucho y facilita esa interacción con alumnado y con familias, y bueno, pues yo creo que como toma de contacto es genial, suficiente. Me parece muy interesante todo, pero me surge la primera pregunta y creo que puedo trasladarla a cada uno de vosotros, porque a mí cuando me traen la Thermomix en casa yo veo las aspas que cortan el hielo, qué miedo me da, ¿no? O sea, o me enseñas a cómo hacerlo, pero si tú no sabes cómo hacerlo, ¿cómo me vas a enseñar? Y teniendo en cuenta que la tecnología, David, va avanzando, yo que tengo formación continua en mi puesto de trabajo y como profesora universitaria, aunque siga aprendiendo a diario, es que me come la rapidez de la tecnología. David, ¿cómo? Y bueno, David, lo traslado a todos, ¿no? La inquietud que tengo es cómo conseguir que el alumno no sepa más que el profesor, ¿no? Sería interesante. Y luego, cómo conseguir que la rapidez de la evolución tecnológica no nos coma, ¿no? Nos ha comentado ya en parte en la mesa, y es la actualización profesional docente. Es fundamental hacer esas formaciones. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente unos 110.000 docentes para 1.200.000 alumnos. O sea, que las cifras a veces pues también hacen que pongas más o menos peso a la hora de desarrollar determinadas iniciativas. Hay que tener esa actualización en lo digital, porque evidentemente es algo que está en la sociedad, y nuestros alumnos, los que están hoy en infantil, pues cuando acaben su recorrido educativo en la enseñanza obligatoria y en la FP o en la universidad, yo no se me ocurre cómo será ese mundo al que se van a tener que enfrentar. Lo que sí sé es que tengo que enseñarles
todo aquello que ahora mismo está y que se tendrán que ir adaptando a todo aquello que vaya surgiendo y que nuestros docentes también tienen que estar actualizados en ese sentido. El docente tiene que tener las metodologías, las estrategias, la capacidad de motivación en el alumno. El alumno realmente no sabe más que el profesor, pero el profesor sí que lo que tiene que hacer es acompañar en ese aprendizaje y aprender además junto con el alumno y sin miedo, ¿no? Que yo creo que muchas veces ese miedo nos paraliza, ¿no? Somos nosotros mismos los que como adultos les ponemos las limitaciones para que no vean lo que hay detrás del muro, ¿no? Y lo que hay que hacer es ayudarles a romper el muro siempre con, bueno, pues con la ley en la mano, porque luego tenemos ahí todo el tema de protección de datos y tenemos todo el tema de, bueno, pues de que son menores, pero realmente tenemos que enseñarles a circular por un mundo en el que lo normal es que crucen por semáforos cuando está en verde y que lo normal es que el coche se pare cuando tienen que pasar un paso de peatones, pero que muchas veces por circunstancias vamos a tener que enfrentarnos a cruzar una autovía, una carretera no señalizada, o vamos a tener que defendernos en un mundo en el que tenemos que tomar decisiones y tenemos que ser también consecuentes en cómo enseñarles a vivir en esa situación. Con la tecnología pasa un poco esto, ¿no? Estamos en un mundo totalmente disruptivo, sigue siendo fundamental el que los chavales sepan leer, porque es, al final, que aprender de alguna manera, sigue siendo fundamental que los chavales tengan que saber matemáticas, que sepan de espacio, que sepan dibujar, que sepan todos aquellos saberes que son necesarios, pero el mundo está cambiando y por lo tanto los docentes tienen que cambiar la forma metodológica en la que se trabaja con el alumno, porque les tienen que hacer que tengan otro tipo de experiencias y además tienen que aprender a preguntar y evaluar de una forma diferente. No podemos seguir evaluando de la manera que lo hacíamos pues en décadas pasadas, pues porque evidentemente la tecnología artificial nos va a dar las respuestas. Y aquello de, pues lo escribo manuscrito pues para que así yo sé que es el alumno el que lo ha hecho, pues es que ya hay impresoras que también escriben de esa manera, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que hacer realmente es preguntar de manera que la inteligencia artificial hasta falle, para que de esa manera el alumno realmente pueda ser el que tiene que dar solución, porque la inteligencia artificial le sirve de ayuda hasta un punto, pero luego ya no. Correcto. Os invito a que hagáis una prueba en esto de poner al límite la inteligencia artificial, cogiendo la misma pregunta, trasladándola. María del Ángel, podrías hacerlo con los riesgos sobre la IA, ¿no? Que lo has preguntado al ChatGPT. Si se lo preguntas a Perplexity o al ChatGPT, no, al Gemini o al Bard o al Bing, te contestan cosas distintas. Depende de quién esté detrás, ¿no? También si está Elon Musk con su OpenAI o no está Elon Musk. ¿Compartes esta opinión de David, Luis? Totalmente. Y le sumamos la inteligencia de nuestros abuelos, de las familias, y aunamos el conocimiento de los dos. La innovación siempre tendrá éxito en la medida que la anclemos en la tradición. Ayudados con la tecnología o plataformas educativas como las de Odilo, ¿no? Efectivamente, es decir, tenemos que hay que preparar para la vida. La vida hoy es digital, pues hay que preparar para ello y que sepan usar estas herramientas. Por eso la importancia de la formación del profesorado. Un sistema educativo nunca va a tener mayor calidad que la que tengan sus docentes. Y lo importante es prepararle para este mundo y preparar en los tres niveles, en el aspecto digital con carácter general y la IA con carácter específico. Es decir, prepararles científicamente para que el docente tenga el empoderamiento suficiente de saberse seguro con conocimientos, porque el docente que no cree controlar su materia, que no se cree seguro, el alumnado lo detecta rápidamente y por lo tanto no va a ser capaz de impactar en la enseñanza. Por lo tanto, formar al docente desde el punto de vista científico, formarle desde el punto de vista didáctico, es decir, cómo aplicar esas nuevas metodologías, cómo aplicar toda la era digital al mundo de la educación, sabiendo que la principal competencia es saber cuándo debe utilizar un método digital o un método analógico. Y el tercer campo de formación es el campo emocional. El campo emocional donde entra directamente la prevención de los riesgos cibernéticos que debe educar a su alumnado, de saber controlar su privacidad, su identidad, su reputación digital. Será el modo más democrático de que todo el mundo use, porque no podemos poner barreras al campo, porque hay un antes y un después de toda esta era, pero que hay que aplicarlo. Y además de la formación al docente, la formación de las familias.
El alumnado en la época inicial necesita ese apoyo, porque los jóvenes es verdad que son consumidores digitales, pero no quiere decir que sean competentes digitales. Por eso el papel fundamental del docente y el papel fundamental y por tanto hacer planes de formación indispensables en herramientas corporativas, en uso de los móviles y dispositivos a las familias. No olvidemos que 1/3 de lo que va a ser de su niño, de su niña, depende de la simple expectativa que sus progenitores tengan en él. La simple expectativa, no ya la complejidad, la complicidad. Y terminar diciendo que no hay que obsesionarse por nada. El respeto a la dirección. No hay que igualar digitalización con innovación. No toda la digitalización es innovación. Y hay mucha innovación al margen de esta propia digitalización. Venga, seguimos la ruta. ¿Hay alguna asignatura pendiente que podamos afrontar de forma fehaciente, real, inmediata o no? A ver, es que este es el problema que... ¿Hola? ¿Se me oye? Ah, es que como no me oigo aquí, a lo mejor es... este es el problema que muchas veces nos planteamos. Asignatura pendiente. Creo que estamos aquí más o menos en el mundo docente. ¿Qué sentimos los docentes cuando nos dijeron que existía una inteligencia artificial que nos podía elaborar los trabajos con suma facilidad? ¿Qué sentimos? Imaginaros, y la asignatura pendiente está ahí, ¿qué siente una familia hoy cuando la tutora o el tutor del hijo le llama y le dice, mire, que es que su hijo ha elaborado los deberes con inteligencia artificial y no los ha hecho él? Imaginaros que esa familia no sabe lo que es la inteligencia artificial. O sea, la asignatura pendiente que está ahí, o sea, dice, es que no entiendo ni lo que me estás diciendo. No entiendo, pero mi hijo ha hecho los deberes, esto es real, pero mi hijo ha hecho los deberes, wow. No, sí, los ha hecho, pero con inteligencia artificial. ¿Y los ha hecho? Pero es lo que decía un poco David, ¿no? Que hay que cambiar el sistema también, cómo enseñamos y cómo pedimos a los alumnos, ¿no te parece, Lucio? A ver, yo creo que este es un poco el objetivo fundamental del nuevo modelo educativo. Es decir, cuando hablamos de educación por competencias y un poco, precisamente también María decía antes que cuando sale de España ve que hay consenso entre los países, es que el consenso viene de que nos encontramos ahora mismo en un mundo en el que creo que no existe otra forma de aprender y que los cambios metodológicos y educativos hacia ese modelo se encuentran ahora mismo ya en un punto de no retorno, con independencia de cuáles puedan ser los planteamientos políticos que se puedan producir en los diferentes países, como digo. Y entonces tiene más sentido que nunca el entender el aprendizaje por competencias. Yo no estoy muy de acuerdo en eso que decías, que no se dé la situación de que el alumno sepa más que el profesor. Yo casi pienso lo contrario. Qué bueno que el alumno sepa más que el profesor, porque eso sí. Fundamentalmente creo que es el objetivo número uno que nos debemos plantear los profesores, que el alumno sea capaz hasta de superarte. Lo importante es que el profesor sea capaz de interactuar con el alumno y que eso que el alumno le puede aportar, él sea capaz de canalizarlo de una manera, lógicamente, mucho más probablemente estructurada, mucho más sensata, desde la experiencia del profesor, desde el conocimiento de su propia materia y sobre todo enseñándole a cómo puede utilizar esos conocimientos que tiene para responder a las situaciones que se le producen en la sociedad una vez que sale a la calle. Entonces creo que esa parte es fundamental, el entender que lo más importante ahora mismo es enseñar a hacer, que no el enseñar conocimientos, que evidentemente los conocimientos hay que tenerlos. Uno no puede trabajar, no puede responder a la vida sin conocimientos, pero creo que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que es mucho más importante entender que la acción y la respuesta a los retos que la sociedad te plantea es mucho más importante que los propios conocimientos en ocasiones, porque los conocimientos los llevamos todos en el bolsillo.
Cuando hablamos del miedo que se nos generó a los profesores con la inteligencia artificial, lo que comentabas ahora mismo de que no es que llamas a un padre y no, es que tu hijo ha hecho los deberes con la inteligencia artificial. Bueno, a ver, es verdad que los profesores estamos muy preocupados por el uso que hacen los niños de la inteligencia artificial, pero a la vez los profesores estamos haciendo uso de la inteligencia artificial para preparar nuestras propias herramientas de trabajo. Y cada día es más vox populi las posibilidades que la inteligencia artificial te ofrecen, pues para elaborar situaciones de aprendizaje, para poder hacer determinado tipo de imágenes que apoyan tu trabajo en el aula. Es decir, ¿por qué vamos a impedir que el alumnado trabaje o vamos a tratar de poner, no sé, prohibiciones a ese tipo de actuación? Al campo. Cuando nosotros, que vivimos en el mismo mundo y en el mismo entorno que ellos, estamos haciendo un uso de eso que no es ni más ni menos que una mejora que la tecnología está poniendo a nuestro servicio. Yo creo que lo importante siempre es enseñar a utilizar las herramientas que tenemos. Me parece muy oportuno, además, yo cuando entramos en un aula, lo de que es un trabajo en equipo, ¿no? El alumno me aporta, yo le aporto. Y hay una cosa que no va a poder aportar ni tan siquiera la inteligencia artificial, que es la parte creativa, al menos a día de hoy, del humano, ¿no? Eso sí que estamos de acuerdo todos que es insustituible, al menos a día de hoy, ¿no? La creatividad no la puede poner la máquina. Rodrigo, ¿o sí? Que como él viene de Telecos... Es conjunta. Ok, pero de momento nos basamos en que la máquina hay que alimentarla con los algoritmos hechos por humanos y solo evoca lo que le han metido dentro. Con lo cual yo le digo a mis alumnos, vamos a buscar los defectos, entre comillas, de la máquina como reto, ¿no? ¿Te os parece? Bueno, vamos a abrir un poco, no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes, ¿hay alguna duda, alguna aportación? No sé qué haríais vosotros sin el Canva. ¿Utilizáis el Canva para generar? Sí, ¿veis? Todos van diciendo sí. Es que, ¿qué hacer sin el Canva, no? Que ya, por cierto, ya le han asignado el Midjourney para hacer imágenes sin derechos de autor. Uno de los riesgos que apuntaba también el ChatGPT en cuanto a inteligencia artificial era la seguridad, ¿no? Y la privacidad de los datos. David lo ha aportado también, eso es otro temazo, ¿no? ¿Qué hacemos con la privacidad? ¿De quién es lo que aparece en Midjourney? ¿Es arte o no es arte? Ay. Es una difícil respuesta. Es difícil respuesta. Con la protección de datos, al final, la autoría de cada uno. También tenemos que cambiar quizás este concepto. Buena, ¿no? Eso es bueno. Aquello de este es mi libro y yo he sido el creador del libro. A ver, es que las palabras que contiene el libro te las enseñaron otros maestros anteriores a tú. Y tú a lo mejor has tenido una feliz idea para transmitir en el libro, pero muchas de ellas son también copia de lo que aprendiste y de otros autores previos. Con lo cual, esa sensación de es mío... y lo podemos llevar incluso también a las asignaturas. Yo es que soy profesor de física, yo es que soy profesor de química, yo es que soy profesor de plástica. Perdona, es que cómo avanzamos como sociedad, ¿no? Correcto. Cómo compartimos. Y los músicos, ¿no? Que están un poco también enfadadísimos con el sistema porque le das un poema que te inventas porque te lo ha dado el ChatGPT y te hace la canción. Y no está nada mal, por cierto. Pasa que, claro, ¿de quién es el autor de esa composición musical, no? No sé, Luis. Hombre, hay mil debates vinculados a la era digital que habrá que ir resolviendo poco a poco, sabiendo que hay que contar con ella. Pero a mí nos preocupa que nos dejemos llevar por esta moda y nos olvidemos de algo que aquí se ha dicho, la humanización de la digitalización. No olvidemos que esta no deja de ser una herramienta más, un medio, no un fin en sí mismo. Y a veces yo tengo miedo de que convirtamos la escuela en un lugar lleno de buenas intenciones, repleto de aparatos tecnológicos, obsesionados con metodologías innovadoras, basadas en la digitalización, pero perdamos eso, la esencia, la humanización de esa nueva herramienta. Y que el éxito de la escuela, que es el de preparar al alumnado para la vida, no va a depender tanto de la herramienta, sino como de la humanización que hagamos de esa herramienta. Y esa humanización pivota en 3 elementos que van a hacer que un sistema educativo fracase o tenga éxito. 1, la capacidad de innovación. Es decir, sin innovación, en ningún campo educativo, cultural, económico, puede haber avance. Pero una innovación siempre calculada. Es
Es decir, naciendo sobre lo que está haciendo. Segunda cuestión, liderazgo. El docente debe ser un líder en su clase. El liderazgo se otorga no solamente a quien tiene capacidades para ejercer, sino también determinación para asumirlo. Y el alumnado no va a hacer lo que dice el profesor, va a ver lo que ve en el profesor. Por eso esa capacidad de impacto, y conecto con la tercera cuestión, innovación, liderazgo y pasión. Esa es la mejor metodología. Ahora estamos en una eclosión de metodologías activas e inclusivas. La metodología perenne, que nunca ha fallado ni fallará, es la pasión. Esa capacidad de emocionar al alumnado, de crear experiencias que impacten en él. Y eso provoca que luego un alumno te diga, yo elegí esta opción por lo que el profe me marcó, por lo que el maestro me marcó. Y esa capacidad del docente de trabajar para la eternidad, marcando el destino de tanto alumnado, es algo que llena de gran importancia a este mundo. Por lo tanto, la importancia de no perder el ritmo. Y que estos elementos son los fundamentales. Lo digital es una simple herramienta. Sigamos con este ritmo, pues, de cha-cha-cha. Adelante, Chema. Claro, está todo muy bien. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo ahora ya en determinados foros allí en Aragón hablo de la digitalización amable. Claro, ¿por qué decimos amable? Es que tenemos a los docentes un poco estresados con todo este tema de la inteligencia artificial. Claro, para hacer que esa digitalización sea amable, partimos de que la democratización de la digitalización tiene que partir del propio centro. O sea, estamos o la sociedad está imponiendo en los centros un determinado sistema de funcionamiento a nivel digital. Y ahí, pues vamos a ser sinceros, o sea, tenemos familias que están a favor de la digitalización y tenemos corrientes. O sea, yo el mismo día en Zaragoza inauguré una jornada sobre liderazgo y temas digitales para la Caixa y una jornada alternativa en la que era una jornada organizada por familias de Zaragoza que era no a las pantallas. Wow. El mismo día. Eso sí es un reto, ¿eh? En 2 horas. Chema, sí, sobre todo presentar, pues mentalmente fue importante en ese trayecto de coche, fue importante cómo cambias el... Entonces, claro, esa digitalización amable. No todas las familias quieren la digitalización y tendríamos que pensar cómo hacemos la graduación. Infantil, primaria, a qué nivel, secundaria, sin duda alguna, bachillerato, formación profesional. O sea, ahí tenemos que ser especialmente intensos. ¿Dónde hacemos esa transición del uso de la digitalización? En el paso de secundaria, de primaria a secundaria, en el paso de infantil. En infantil, en una jornada también sobre educación infantil en Huesca, dije, todos estaremos muy de acuerdo con la digitalización. Sí. Y dije, ¿quién de aquí estaría de acuerdo en que el Gobierno de Aragón, igual que hicimos con los móviles, también impulsado por el Ministerio, quitásemos las pantallas de las aulas? Y muchos docentes, muchas docentes, especialmente muchas docentes, levantaron la mano. Entonces, tenemos que hacer esa transición, esa digitalización amable. Y claro, y entonces ahí, ya para terminar, para evitar ese estrés, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, que los programas sean asumidos por los centros como propios. Y ahí tiene que haber un proceso de debate y de acción propia del propio centro. Tenemos que poder controlar las máquinas. O sea, ahora estamos metiendo... O sea, yo el otro día en Barcelona me decían, tenemos 1 millón de máquinas controladas en la comunidad autónoma en Cataluña. 1 millón de máquinas. O sea, es que el control de las máquinas y que funcionen y que más o menos sepamos el uso para luego, con el INTEF, poder catalogar o certificar a nuestros docentes en esta cualificación digital. Es importante, o sea, un control de las máquinas. Venga. Y luego, sobre todo, ya por último, sí, el Gobierno de Aragón ahora hemos empezado junto con la Unidad San Jorge a participar en un programa europeo sobre la competencia digital, la inteligencia artificial y su incorporación a los currículos. Europa ya ha tomado, con la norma que sacó en verano y ya con los programas europeos de nueva creación, ha cogido el pulso y ya quiere que las comunidades, bueno, en el caso que los gobiernos y las entidades debatamos sobre qué tiene que haber en los currículos y qué tiene que llegar a las aulas de la inteligencia artificial. Y yo creo que ahí es muy importante esto en la segunda jornada de retos de las administraciones públicas nos lo vienes y nos lo cuentas, ¿sí? Vale. 140 caracteres para resumir tu idea. Yo tengo algunas anotaciones. Si quieres, o
Bueno, pues por ser muy breve Sí, y un por poco favor. también cogiendo el testigo de Chema, yo confío mucho en la profesionalidad de los docentes, confío mucho en el interés que los docentes ahora mismo tienen por incorporar las tecnologías, porque yo creo que también se sienten responsables y en la obligación de hacerlo y de trabajar con los mejores medios en las aulas. Soy muy consciente del grado de implicación que el profesorado ahora mismo tiene y porque lo estamos viendo, porque cada vez que organizamos una acción formativa, porque cada vez que proponemos un encuentro entre profesores, la respuesta es inmediata y crece exponencialmente de uno para otro. Y entonces yo, pues eso, apelar a la responsabilidad y a la profesionalidad de los docentes en el uso de los dispositivos y por parte de la Administración, lo que está en nuestras manos es acompañarlos con la formación, acompañarlos con una formación de calidad, adecuada a las necesidades del aula del siglo XXI y, lógicamente, atender un poco pues también al progresivo avance de los centros, promovido desde los centros, desde esa necesidad de que cada centro que conoce su entorno, que conoce la realidad socioeconómica de la población familiar y del alumnado que tiene, pues sea capaz de responder con los recursos que la Administración pone a su disposición y de hacerlo en las mejores condiciones. Muy bien, muchísimas gracias. Fijaros en esta mesa primera, en la que hemos hablado de claves de innovación educativa, hemos tocado muchos temas, democratización de la educación, transformación pedagógica, conciliación, familia, formación, el papel de la consejería también, los retos del docente. Pero me quedo con algunas ideas de algunos de nuestros ponentes. Hemos empezado con David, que decía hay que cambiar el sistema educativo y valorativo del alumno, y eso es importante. Chema nos apuntaba que la Administración tiene que ir de la mano de las familias, porque si no, no hay transformación posible. Y luego Luis Domingo, no toda la digitalización, lo ha repetido en varias ocasiones, es innovación. Sobre todo es importante el liderazgo del profesor y ponerle pasión a todo y ritmo. Y hemos terminado con Lucio César, que nos decía que la tecnología no debe nunca sustituir a lo anterior y hay que confiar en los profesores. Un fuerte aplauso para todos ellos y vamos a hacer media horita. Muchísimas gracias, chicos. Media horita de pausa café y nos vemos a las 12 en punto para la segunda mesa. Gracias. Bueno.